Muy buenas tardes, los saluda Silvia Torres Morales, socia de TITL Abogados. En nombre del grupo TITL les damos la bienvenida a nuestro webinar que ha sido coorganizado con la Asociación de Brokers Inmobiliarios. Este webinar ha sido denominado Sujetos obligados a contar con un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, evento dirigido especialmente para los miembros de la asociación. Torres y Torres Lara Abogados, con más de 50 años de experiencia en el país, se pone de pie para apoyar a la comunidad ante la difícil situación que viene atravesando el Perú a través del desarrollo de diferentes mesas de trabajo virtuales gratuitas, analizando los aspectos legales que con ocasión de la pandemia ha sido originado por el brote del virus COVID-19. Para aquellos que aún no nos conocen, nuestra firma de abogados forma parte del grupo TYTL, el cual se encuentra conformado por 3 empresas. En primer lugar, ACE Consultores. Esta es una consultora económica financiera, mediante la cual llevamos a cabo valorizaciones, due diligence, estructuraciones económicas financieras de empresas, estudios de mercado, entre otros. En segundo lugar, la Red Peruana de Negocios, a través de la cual llevamos a cabo operaciones de intermediación empresarial a través de nuestra plataforma de negocios y de nuestros business brokers. La RPN busca facilitar el contacto entre nuestros clientes para la compra y venta de empresas, búsqueda de financiamiento, búsqueda de socios de negocios, ya sea a nivel nacional e internacional. Esto último gracias a nuestra red internacional de negocios que también lideramos. Ya tenemos presencia en 10 países del mundo. Y en tercer lugar, TITL Abogados, una organización con más de 5 décadas en el mercado, con un staff multidisciplinario de más de 50 abogados, que está enfocado a brindar servicios tanto de asesoría legal preventiva como correctiva, en todas las áreas del derecho. Asimismo, es el único estudio de abogados que desde hace 6 años es considerado como empresa socialmente responsable. El objetivo fundamental de este webinar es poner en conocimiento todas las obligaciones en materia de prevención del lavado de activos de los agentes inmobiliarios, evitando así la imposición de multas y otras responsabilidades. La mecánica del webinar será la siguiente. Tendremos 2 expositores que desarrollarán los temas de su especialidad aplicados a la temática del presente webinar. Las exposiciones durarán aproximadamente 30 minutos en total. Luego de las exposiciones se absolverán las consultas de los participantes por un espacio de 15 minutos aproximadamente. Por ello, les pedimos que durante las exposiciones vayan redactando sus consultas en el chat del propio webinar, para que puedan ser absueltas finalizadas las 2 exposiciones. Sí les pedimos, por favor, que sus consultas sean muy puntuales y muy claras. Respecto a las diapositivas que iremos compartiendo con ustedes, no se preocupen, porque estas serán enviadas a sus correos a más tardar el día de mañana, junto con una encuesta que pedimos por favor la llenen para así poder seguir mejorando. Por una cuestión de orden y para que puedan escuchar mejor las exposiciones, vamos a mantener apagados los micrófonos de todos los participantes. Dicho esto, pasamos a presentar a nuestros expositores en orden de participación. En primer lugar está el doctor Luis Martín Cerreño Alba, él es abogado, asociado, especialista en Derecho Corporativo, forma parte del área corporativa de TITL Abogados. Y la doctora Joana Benítez Iriarte, también abogada asociada senior del área corporativa de TITL Abogados, y asimismo es especialista en temas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Dicho esto, damos el uso de la palabra al doctor Luis Martín Cerreño Alba para que inicie su exposición. Adelante, Luis. Buenas tardes con todos. Doctora Silva, muchas gracias por la presentación. No quiero comenzar este webinar sin agradecerles a ustedes por su inscripción y por su asistencia a esta pequeña charla. Esperamos que sea de utilidad e informativa para todos ustedes. Dicho esto, comencemos. Y comenzamos este pequeño webinar con una definición. ¿Quién es un agente inmobiliario, ¿no? ¿Qué actividad realiza? ¿Qué actividades puede realizar? ¿Qué formalidades debe cumplir? Y esto lo podemos encontrar en la siguiente norma, que es la Ley 29080, que es la ley que crea el registro del agente inmobiliario del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
¿Qué es lo que nos dice esta definición? Nos dice que el agente inmobiliario es toda persona natural o jurídica formalmente reconocida por el Estado que realiza operaciones inmobiliarias a cambio de una contraprestación económica. Hemos subrayado, como pueden ver, resaltado en negrita, reconocida por el Estado. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da el registro, es decir, al agente inmobiliario cuando se inscribe en el registro del Ministerio de Vivienda, el Estado acredita, ¿no?, que esta persona está capacitada para realizar dicha actividad. ¿Qué actividades? Operaciones inmobiliarias. Por ejemplo, intermediaciones de compra y venta de bienes inmuebles, intermediación de alquileres, de usufructos, consultorías en relación a temas inmobiliarios. El Estado reconoce y acredita a esta persona a través de su inscripción en este registro. Entonces, dicho esto, se podrían preguntar, bueno, ya cumpliendo con esta formalidad en mi inscripción en este registro, ¿qué tengo que ver yo como agente inmobiliario en temas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que es nuestro tema de webinar el día de hoy? Y para eso tenemos que retroceder en el tiempo hasta el año 2002. En el año 2002, mediante la ley 27693, se crea la Unidad de Inteligencia Financiera, que es una unidad adscrita a la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Esta unidad es especializada y específica en los temas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Pero en dicha fecha y con dicha norma, el Estado no solamente creó a la Unidad de Inteligencia Financiera, sino que se dio cuenta que esta unidad no iba a poder ejercer bien su función si no recibía cierto apoyo. ¿Y apoyo de quiénes? ¿De quiénes necesita apoyo? Ya que la Unidad de Inteligencia Financiera no es omnipresente y no puede estar en todos lados, necesita el apoyo de los privados. ¿De qué privados? De los privados que realizan ciertas actividades, de acuerdo al análisis que echó el Estado, que resultan atractivas para las organizaciones criminales para cometer dos delitos en específico: el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En este caso, cuando se emitió esta norma, aparte de crearse la Unidad de Inteligencia Financiera, se que en el caso una persona realice dichas actividades, se convertía en un sujeto obligado a implementar un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En dicha fecha se emitió este listado y todavía no se nombró a los agentes inmobiliarios como sujetos obligados, pero ya se había recalcado que la actividad inmobiliaria en sí era una actividad bastante atractiva para estas organizaciones criminales. En este sentido, en el 2016, los agentes inmobiliarios ya son incluidos en esta lista. Son incluidos mediante el Decreto Legislativo 1249. Si bien con su inclusión se convertían en sujetos obligados, no tenían hasta ese momento una norma específica y especial en relación al sector donde ellos se desarrollaban. En este sentido, con su inclusión, lo que debían hacer hasta ese entonces era aplicar los lineamientos generales establecidos en la normativa de la UIF. Después de esto, en el 2018, en este año, es donde ya se emite la norma específica y sectorial para agentes inmobiliarios y es la resolución 789-2018. ¿En qué temas son específicos? Por ejemplo, define qué es un agente inmobiliario para los temas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Define qué operaciones son relevantes para el sistema. Define qué umbrales debe tener en cuenta el agente inmobiliario para registrar las operaciones. Y define qué obligaciones en específico debe cumplir y de qué obligaciones se encuentra exento de cumplir. Dicho esto, pasamos a la definición ya de agente inmobiliario en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Y qué es lo que nos expresa la definición? Nos expresa dos cosas. La primera, que es toda persona natural o jurídica con inscripción vigente en el registro del agente inmobiliario del Ministerio de Vivienda, que eso es lo que acabamos de ver hace un momento. Y lo segundo, y esto es bastante importante tener en cuenta, es que realice dentro de sus actividades como agente inmobiliario las operaciones de compra y o venta de bienes inmuebles. Esto es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque para materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, solamente es relevante las operaciones de compra y o venta de bienes inmuebles. Las demás no lo son.
Con esto quiero decir que si yo, por ejemplo, como agente inmobiliario, solamente me dedico a intermediar alquileres de bienes inmuebles, no estoy dentro de la definición de la norma y por lo tanto no debería yo registrar mis operaciones porque no realizo operaciones de compra y o venta de bienes inmuebles. No obstante, si yo como agente inmobiliario, dentro de las gamas de actividades que realizo una o ambas de estas actividades que acabamos de ver, que son la compra y o venta de bienes inmuebles, me convierto en sujeto obligado y tengo la obligación de implementar este sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces, ya sabiendo que me tengo que escribir en el registro de agentes inmobiliarios, que si realizo operaciones de compra y o venta de bienes inmuebles, debo implementar este sistema, es bueno saber qué es lo que busca prevenir el sistema. Y en concreto busca prevenir dos delitos en específico. El primero es el lavado de activos, que es un delito que está tipificado en el Decreto Legislativo 1106. ¿Y en qué consiste? Es el proceso de convertir, ocultar o transferir dinero o bienes con la finalidad de evitar su identificación, evitar la identificación de su origen. ¿Por qué? Porque este es ilícito. ¿Y qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo? Hacer aparentar que estos activos vienen de un origen legítimo. Aquí les he elaborado un flujograma para que podamos entender bien el flujo de este delito. Imaginemos una organización criminal que se dedica al tráfico ilícito de drogas. Por la comisión de este delito, genera activos, ¿no? La segunda lámina, genera activos. Estos activos, como provienen de un delito anterior y tienen origen ilegítimo, ilícito, esta organización se obliga a realizar el lavado de estos bienes. ¿Mediante qué? Mediante operaciones complejas y encubiertas para llegar a la finalidad, que es la disimulación del origen ilícito de estos bienes. Dicho esto, pasamos al segundo delito, que es el financiamiento del terrorismo, que es un delito que está tipificado en el artículo 4A del Decreto Ley 25475. Y en concreto consiste en todo apoyo financiero que se le pueda dar a un terrorista o una organización terrorista. ¿Para qué? Para que puedan concretar sus actos de terrorismo. En concreto, eso es el concepto del delito de financiamiento del terrorismo. ¿Cuál es la diferencia entre el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos? Entre la gama de diferencias, la principal, podríamos decir que para el tema de financiamiento del terrorismo, no importa el origen de los bienes, no importa el origen del apoyo financiero, no es inherente si es ilícito o lícito los activos que le estoy proporcionando a la organización terrorista. Con tal que le proporcione el apoyo financiero, estoy incurriendo en el delito. En cambio, en lavado de activos, necesariamente el origen de los activos o de los bienes deben de prevenir de un delito anterior. Entonces, ya sabiendo todo esto, ¿qué formalidades debo de cumplir? Si soy sujeto obligado a implementar este sistema, ¿no? ¿Qué es lavado de activos? ¿Qué es financiamiento del terrorismo? Yo como agente inmobiliario me puedo preguntar, ¿cuál es la importancia, no? ¿Por qué es importante que yo implemente este sistema? ¿Por qué es necesario que lo haga? Y he podido identificar dos componentes principales para poder explicarles la importancia de la implementación de este sistema en su organización, y lo vamos a ver a continuación. El primero es el cumplimiento normativo. Nosotros, como agentes inmobiliarios, ¿no? que realizamos una actividad que se encuentra regulada por las normas que hemos visto anteriormente, tengo la obligación y el deber de cumplir con la ley. ¿Para qué? 1, para ser formal ante el Estado. 2, para evitar sanciones, amonestaciones, suspensiones en relación a la actividad que realizo. Y 3, para reflejar ante mis clientes y hacia terceros que soy un agente inmobiliario formal, que cumple con la norma y que estoy de acuerdo a los estándares establecidos por la ley. Entonces es muy importante tener en cuenta este punto. Yo como agente inmobiliario, si es que yo quiero realizar esta actividad, tengo la obligación de cumplir con la norma, cumplir con la ley. Lo segundo es la seguridad jurídica. Este punto no es menos importante que el anterior. ¿Por qué? Porque la seguridad jurídica tiene dos enfoques. El primero es para mí como agente inmobiliario. Yo tengo que ser consciente que la actividad que yo realizo es una actividad atractiva para organizaciones criminales que buscan lavar activos y financiar terrorismo.
Entonces yo no puedo permitir que mi organización, o yo como agente inmobiliario, sea utilizado como un vehículo para cometer estos dos delitos. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo implementar este sistema. Procedimientos internos, tener un manual, un código de conducta, registrar las operaciones, comunicarlas a la unidad de inteligencia financiera, entre otras obligaciones. Eso me va a permitir a mí estar seguro de la actividad que realizo y ante cualquier situación que pueda pasar en relación a la comisión de ambos delitos, tener claro y tener la información clara respecto a la operación y de la aplicación correcta del sistema que yo he trabajado. Y lo segundo es la imagen que le doy a mi cliente, la imagen de transparencia, la imagen de formalidad, de seguridad, de confianza que le doy a través de que la operación que voy a intermediar a su favor, ya sea compra y o venta de bienes inmuebles, va a ser una operación transparente y va a tener filtros implementados por mi sistema que nos va a dar la tranquilidad que esta operación está libre de la comisión de estos dos delitos que estamos viendo, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Dicho esto, le paso la posta a la doctora Joana Benítez, que va a continuar la presentación con las obligaciones que deben de cumplir los agentes inmobiliarios como sujetos obligados. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Me había quedado en silencio. A ver, como ya vimos con el doctor Luis Cerreño, él les ha comentado más o menos en qué consiste el sistema de prevención de lavado de activos que los agentes inmobiliarios están obligados a implementar para que no sean utilizados como un medio, como un vehículo para lavar activos o para financiar el terrorismo. Entonces, como parte de este sistema de prevención, los agentes inmobiliarios, ya sea personas naturales o personas jurídicas que intermedian en la compra y venta de inmuebles, tienen que cumplir ciertas obligaciones. Entre las principales obligaciones que deben de cumplir como sujetos obligados es la designación de un oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento viene a ser la persona natural que es designada por el agente inmobiliario, que se va a encargar de supervisar, de vigilar que esté funcionando correctamente el sistema de prevención de lavado de activos dentro del agente inmobiliario. Ahora, cuando el agente inmobiliario es una persona natural, como en muchos de los casos, es el propio agente que se debe designar como oficial de cumplimiento ante la unidad de inteligencia financiera. La unidad de inteligencia financiera es el órgano supervisor en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como ya vimos. Entonces la designación es una designación que se hace en línea y el propio agente se puede designar como tal. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene que contratar a un tercero que se encargue de ser su propio oficial de cumplimiento. Ahora, en el caso de una persona jurídica, no necesariamente tiene que ser el propio, no recaería en el propio sujeto obligado, sino puede ser un trabajador de la empresa que se dedique a esta actividad de oficial de cumplimiento, ya sea a tiempo parcial o de manera exclusiva. Ahora, una de las obligaciones bastante relevantes que deben de cumplir en esa materia es la debida diligencia en el conocimiento del cliente y del beneficiario final. Para el caso de un agente inmobiliario, el cliente viene a ser la persona que los contrata para la intermediación, ya sea para la compra o para la venta del inmueble. Entonces, digamos que vendría a ser ya sea cualquiera de los dos, ¿no? Si por ejemplo los contrata una persona para que ustedes intermedien para la compra, en esa operación en particular el cliente vendría a ser el comprador, ¿no? El que va a comprar. En otros casos, podría ser el vendedor.
Ahora, el beneficiario final viene a ser la persona que, valga la redundancia, se beneficia de la operación. Por ejemplo, yo les pido a ustedes, agente inmobiliario, que me intermedien una operación de compra porque yo quiero adquirir un inmueble. Pero ese inmueble no va a ser para mí, sino yo estoy adquiriendo un inmueble para mi madre. Entonces, digamos que yo soy el cliente para efectos de realizar la debida diligencia, yo soy su cliente de ustedes, pero el beneficiario final no soy yo, sino el beneficiario final es mi mamá. Entonces, ahí ya podemos ver la diferencia. En algunos casos, el cliente y el beneficiario final puede ser la misma persona, porque puede ser que yo le esté comprando, o sea, yo les estoy pidiendo a ustedes la intermediación y a su vez yo soy la beneficiaria, es decir, yo estoy comprando para mí. Puede recaer en la misma persona o puede recaer en personas distintas. Ahora, como parte de esta debida diligencia, se debe de cumplir con 3 etapas. La primera etapa es requerir la información al cliente, es decir, saber con quién estamos contratando, conocer la persona con la cual le está pidiendo la intermediación. La segunda etapa es verificar que la información que nos está proporcionando esta persona es correcta, es decir, corresponda a la verdad. Por ejemplo, si se trata de una persona jurídica y él me da un número de RUC, tengo que verificar que ese RUC corresponda a la persona jurídica, ¿no? Si me dice que una persona, que Juana Pérez, está actuando como su representante, me tiene que demostrar a través de la vigencia de poder, por ejemplo, que Juana Pérez es efectivamente la representante de esa persona jurídica. Y yo tengo que constatar esa representación, porque digamos es una de las obligaciones que tengo como sujeto obligado. Luego de esta obligación de efectuar un adecuado conocimiento del cliente y beneficiario final, tenemos la obligación de que en el caso de agentes inmobiliarios que sean personas jurídicas, tienen que efectuar un adecuado conocimiento de sus trabajadores. ¿Eso qué quiere decir? Que como parte de sus políticas de reclutamiento de personal, tienen que requerirles información mínima a estos trabajadores. Es decir, de antecedentes personales, datos que los permitan identificarlos correctamente, ¿no? Pedirle datos domiciliarios, entre otros, antecedentes laborales, es decir, dónde ha trabajado en anteriores oportunidades, y antecedentes patrimoniales. Y para esto la norma dentro de la norma ha aprobado unos formatos de declaraciones de jurados para que el sujeto obligado tenga que proporcionárselos a todos sus trabajadores y ellos puedan completar estas declaraciones juradas, por estos 3 aspectos mencionados. Esta obligación de registro de operaciones, que está muy ligada al tema del conocimiento del cliente, y como vimos, el agente inmobiliario, para efectos de materia de prevención de lavado de activos, solamente se encuentra obligado a registrar las operaciones de compra y venta de inmuebles. Es decir, cuando intermedia alguna operación de alquiler, no tiene que cumplir con esta obligación de registro, solamente las operaciones de compra y venta de inmuebles. Y cuando estas operaciones de compra y venta superen determinado monto. Por ejemplo, si el agente inmobiliario intermedia en una operación de compra y venta de un lote, de un terreno, que sea de un monto igual o superior a los $30.000, tiene la obligación de registrar esta operación. Igual en el caso de la compra y venta de una unidad inmobiliaria, que sea, ya sea para vivienda, para oficina, para uso comercial, para estacionamiento, y que el monto sea igual o superior a los $100.000, también tiene la obligación de registrarlo. ¿En qué consiste este registro? Este registro no se tiene que llevar de forma manual, sino es de forma digital, y la norma te señala cuál es la información mínima que debe contener este registro de operaciones. Este registro es algo interno que debe tener el agente inmobiliario, ¿no? Y que solamente va a ser proporcionado al órgano supervisor, que es la UIF, cuando ésta así lo requiera, ¿no? En este registro la operación va a contener digamos, la información básica, la información de la operación realizada, es decir,
qué tipo de operación fue, si fue de compra-venta, si fue de un terreno, si fue de una unidad inmobiliaria, cuál es el uso que le van a dar a esta unidad inmobiliaria, es el caso, cuál es el monto de la operación, cómo se pagó, si fue en qué moneda se pagó, si fue en cheque o bajo qué modalidad, si fue en partes o fue un solo pago. Toda esa información se va a tener que registrar en un formato que el propio agente inmobiliario va a tener que crear con la información mínima que te señala la norma. Ahora, otra de las obligaciones que tiene el sujeto obligado, que es el reporte de las operaciones sospechosas. Este reporte de operaciones sospechosas que va a tener que realizar a la unidad de inteligencia financiera no está ligado y no está relacionado al monto de las operaciones. Es decir, independientemente de si se trata de una operación de bajo monto o de montos muy altos, independientemente del valor, se debe reportar la operación como sospechosa si es que la agente detecta que hay una operación que se pretende realizar con él, ¿no? que le piden intermediar, que sale de los parámetros de la normalidad. Por ejemplo, ustedes, más que ustedes para conocer cuáles son las operaciones tipo que realizan los clientes con los cuales ustedes trabajan. Por ejemplo, que venga un cliente que no tenga cómo sustentar sus ingresos y le pide pues que le ayude para conseguir un inmueble, para comprar un inmueble o varios inmuebles de montos bastante altos y vean que no es una persona que puede sustentar ingresos. Eso quizá podría resultar para ustedes como una operación sospechosa. Entonces, digamos que se ha dado esa operación sospechosa, se quiere dar, se pretende dar esa operación sospechosa, entonces ustedes tendrían la obligación de reportar esa obligación a la unidad de inteligencia financiera. Ahora, ustedes pueden continuar intermediando esta operación o pueden decir, no, mejor no intermedio la operación. La norma no te exige que el agente inmobiliario diga, se quede sin intermediar esa operación, porque al fin de cuentas no es un investigador y no hay la certeza absoluta de que efectivamente estamos ante una operación de lavado de activos o de financiamiento de terrorismo. Valga que solamente exista la sospecha de que no estamos ante una operación regular, una operación normal. Ahora, no hay ningún tipo de responsabilidad penal para el sujeto obligado, es decir, para el agente inmobiliario, por efectos de reportar esta operación como sospechosa, ¿no? Y no quiere decir que inmediatamente lo van a meter preso o se va a iniciar pues una investigación al cliente que ustedes han reportado, sino que la unidad de inteligencia financiera va a recibir la información que ustedes proporcionen y va a iniciar internamente, va a analizar la operación y va a verificar si efectivamente amerita una investigación o no. En esa investigación, el agente inmobiliario no es parte. La única obligación que tiene que cumplir es una obligación de carácter administrativo que consiste simplemente en reportar esta operación como sospechosa. Otra de las obligaciones que tiene es contar con un manual y código de conducta. Entonces, como hemos visto, el agente inmobiliario como sujeto obligado tiene unas determinadas obligaciones que cumplir. Y para eso establece determinados procedimientos de cómo va a dar cumplimiento a esas obligaciones. Y todos esos procedimientos van a ir recogidos en un manual de prevención de lavado de activos, que la norma te señala como un documento obligatorio que debe de contar el agente inmobiliario. Y no solamente debe contar con un manual, sino también tiene que contar con un código de conducta. Este código de conducta recoge los principios, los valores éticos que deben regir la actividad de intermediación que realiza el agente inmobiliario. Es algo así como un código de ética, ¿no? Como el código de ética que tienen las empresas, en este caso es un código de conducta, pero netamente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Y tenemos otra obligación, que esta obligación recae en el oficial de cumplimiento, ¿no? Este oficial de cumplimiento, de manera anual, todos los años, tiene que emitir un informe de cómo ha venido funcionando este sistema de prevención de lavado de activos del agente inmobiliario, ¿no? Entonces, todos los años tiene que remitir un informe anual a la unidad de inteligencia financiera.
¿no? Y este informe va a contener información sobre las capacitaciones que ha recibido el sujeto obligado, cuántas operaciones ha registrado, si ha reportado alguna operación como sospechosa, entre otros aspectos que contiene este informe anual. Y este tiene que ser remitido como máximo el 15 de febrero del siguiente ejercicio del cual es aprobado. Por ejemplo, si es el informe anual del ejercicio 2020, este es remitido a la Unidad de Inteligencia Financiera como máximo el 15 de febrero del 2021. Y así todos los años tienen que cumplir con esta obligación. Y por último tenemos la capacitación anual, que todos los sujetos obligados, en este caso los agentes inmobiliarios, tienen la obligación de capacitar anualmente a sus trabajadores en materia de prevención de lavado de activos. Cuando el agente inmobiliario es una persona natural, el propio agente tiene que capacitarse en esta materia, tiene que recibir una capacitación en materia de prevención de lavado de activos y debe contar con un certificado que le emita la persona que lo capacita, ya sea una persona natural o persona jurídica que lo capacita, debe tener un certificado de su capacitación en esta materia. ¿Por qué? Porque cuando les hacen algún tipo de fiscalización, la Unidad de Inteligencia Financiera, tienen que acreditar que han recibido esta capacitación, cuál fue el temario que contuvo esta capacitación. Ahora, como hemos visto, el sujeto obligado tiene diversas obligaciones de carácter administrativo que cumplir ante la Unidad de Inteligencia Financiera como sujeto obligado. Y el incumplimiento de estas obligaciones acarrea la imposición de infracciones y con la consecuente imposición de sanciones. Entonces, por ejemplo, acá vemos infracciones de carácter leve, graves y muy graves. En el caso de agentes inmobiliarios, personas naturales, por una infracción leve, puede ser solamente amonestado o imponerle una multa de 0.15 a 3 UITs. En el caso de una infracción grave, puede ser sancionado con multa no menor de 0.5 a 6 UITs, y en el caso de infracciones graves va de 4 a 15 UITs. En el caso de personas jurídicas, las infracciones son bastante más altas. En el caso de infracciones leves va de amonestación hasta 5 UITs, hasta 10 UITs, perdón. En el caso de infracciones graves va de 2 a 20 UITs, y de infracciones muy graves va de 7 a 100 UITs. Ahora, estas son algunas de las infracciones. Acá hemos colocado algunas de las infracciones que podrían imponerles, ¿no? Porque el detalle de las infracciones es bastante más grande. Como infracciones leves, por ejemplo, tenemos el no ejecutar el programa de capacitación anual, ¿no? El no comunicar dentro del plazo los cambios de la información del oficial de cumplimiento. Por ejemplo, el día de hoy, nosotros designamos a un oficial de cumplimiento y señalamos cierta información del oficial de cumplimiento. Entonces, si la información del oficial de cumplimiento varía en el transcurso del tiempo, uno tiene la obligación de comunicar estos cambios a la Unidad de Inteligencia Financiera. Si no se comunican esos cambios, pueden ser pasibles de una infracción leve. Ahora, como infracciones graves, tenemos el no contar con el manual y código de conducta. Como vimos, había una obligación de que el sujeto obligado apruebe, cuente con un manual de prevención de lavado de activos y un código de conducta. Esto, de no contar con ellos, estos documentos, puede ser pasible de una infracción grave. También otra infracción grave es el no contar con un registro de operaciones. Como infracciones muy graves tenemos el transgredir el deber de reserva. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros hemos detectado una operación sospechosa y nosotros la reportamos a la Unidad de Inteligencia Financiera, ustedes se encuentran prohibidos de informar a su cliente de que lo han reportado como una operación sospechosa. Deben guardar la reserva de esa operación sospechosa reportada, y no solamente respecto al cliente, sino toda la información. Nada de la información puede ser proporcionada a terceros. Y en caso de hacerlo, pueden imponerle una multa muy grave. Entonces, en relación a las obligaciones, esto sería todo.
y quería comentarles un poco en qué consiste el servicio que el estudio brinda en esta materia, en materia de prevención de lavado de activos. A ver, no sé si... a un ratito vamos a colgar el brochure, el flyer del servicio para que puedan tomar nota de en qué consiste el servicio que nosotros estamos dando. A ver, unos minutos, estamos teniendo unos problemitas internos. Ahorita le vamos a colgar. A ver, no sé si pueden verlo, ese es nosotros brindamos el servicio de implementación de todo el sistema de prevención de lavado de activos para los agentes inmobiliarios. Ya sea que se trate de un agente, persona natural o persona jurídica. Ahora, ¿en qué consiste este servicio? Nosotros efectuamos la designación de ustedes, son personas naturales, como oficiales de cumplimiento ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Nos encargamos de todo el trámite de designación y de levantamientos de posibles observaciones que pueda tener la Unidad de Inteligencia Financiera por la designación. Y una vez que salga la designación, ya les otorgan su usuario y clave para que ya ustedes estén habilitados. También nosotros lo que hacemos es elaborar, les proporcionamos un manual de prevención de lavado de activos que, como mencioné, va a contener todos los procedimientos y cómo deben dar cumplimiento a las obligaciones en esta materia. También les elaboramos su código de conducta, que contiene los principios, los valores éticos que deben seguir los agentes inmobiliarios como sujetos obligados, y les brindamos asesoría en relación al registro de sus operaciones, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Como ustedes tienen la obligación de registrar sus operaciones, nosotros les proporcionamos el modelo de registro y más o menos les asesoramos en cómo el agente inmobiliario va a tener que registrar sus operaciones, y no solamente desde la fecha en que les damos el registro en adelante, sino como ya hemos visto, esta es una obligación que el agente inmobiliario tenía desde el ejercicio 2018, ¿no? Entonces, si el agente inmobiliario no ha venido cumpliendo con estas obligaciones, lo que correspondería es una regularización. Entonces, los apoyamos en toda esa labor de asesoría para la regularización de sus obligaciones como para su registro de operaciones, y también les brindamos una capacitación en materia de prevención del lavado de activos, que como saben, una vez al año tiene que capacitarse, y les entregamos un certificado de capacitación. Eso básicamente sería el servicio, y ustedes pueden contactarnos a requerir información sobre los costos del servicio al correo que señalan ahí, que es contacto@tytl.com.p. Ahí pueden obtener información del costo del servicio. Ahora vamos a proceder a absolver las consultas que nos han señalado por esta vía. Había una primera pregunta que nos indicaban si es obligatorio la designación de un oficial de cumplimiento, y la respuesta es sí. Todos los agentes inmobiliarios que se encuentran registrados ante el Ministerio de Vivienda y que intermedien para la compra y venta de un inmueble
están obligados a implementar un sistema de prevención de lavado de activos y como primera obligación es la designación del oficial de cumplimiento. Y si es una persona natural, si el agente inmobiliario es una persona natural, se designa a sí mismo como oficial de cumplimiento. O también puede designar a un tercero, puede contratar a un tercero para que se desempeñe como oficial de cumplimiento si el propio agente no lo quiere hacer. Hay otra pregunta, ¿cuánto tiempo demora la implementación del sistema de prevención de lavado de activos? Bueno, en la designación la podemos hacer en un plazo de 2 días, 3 días, es algo rápido, pero la aceptación del cargo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera puede demorar más o menos 2 semanas en que la Unidad de Inteligencia Financiera evalúe la designación y lo apruebe. Y toda la implementación, es decir, contar con el manual, el código de conducta, y el registro de operaciones puede demorar en total todo el servicio más o menos 2 semanas como máximo. A ver, hay otra pregunta que dice, se dice que la ley y el reglamento actual de lavado de activos y financiamiento de terrorismo es anticonstitucional. ¿Es cierto es eso? Si es cierto, ¿cuál sería el procedimiento de los agentes inmobiliarios? Por contrario, ¿cuál sería el procedimiento de inscripción? A ver, si bien es una obligación, ese tema de prevención de lavado de activos, digamos que es una obligación que correspondería al Estado. El Estado tiene la obligación de prevenir el lavado de activos y es una obligación que de cierta manera lo ha venido trasladando a los privados, que ha visto que ciertas actividades económicas estaban siendo utilizadas para lavar activos. Entonces, digamos que se apoya en los privados para dar cumplimiento a sus obligaciones de prevenir el lavado de activos, ¿no? Pero esto no se ha declarado inconstitucional, ¿no? Es más, el Perú viene cumpliendo estas obligaciones en esta materia porque ha suscrito diversos pactos internacionales en los cuales para poder combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel mundial. Entonces, como parte de esas políticas, ¿no?, que tenía que implementar era que ciertas actividades económicas las considerara como sujetos obligados y que estos a su vez tengan que cumplir con ciertas obligaciones. Ahora, hay otra pregunta que señala, ¿cuál sería el procedimiento de inscripción? No hay una inscripción para dar cumplimiento a esta obligación. Lo que hay es, lo primero que tiene que hacer un agente inmobiliario es designar a su oficial de cumplimiento, como señalé. Esto no es una inscripción, es una comunicación de la designación ante la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Esto qué quiere decir? Si es una persona jurídica, si el agente inmobiliario es una persona jurídica y es, por ejemplo, una SAC, su gerente general o su directorio, si lo tuviera, tiene que aprobar la designación del oficial de cumplimiento y posteriormente comunicarlo a la UIF. Si es una persona natural, la designación se hace de forma inmediata, es decir, el propio agente inmobiliario se designa como tal ante la Unidad de Inteligencia Financiera y lo comunica directamente en ese mismo acto, ¿no? Entonces lo que hay es simplemente una comunicación y posteriormente viene el cumplimiento del resto de obligaciones, porque el agente inmobiliario puede ser materia de fiscalización, ¿no? Para que la unidad de inteligencia fiscaliza a los sujetos obligados para verificar que están dando cumplimiento a estas obligaciones. Por ejemplo, en el caso de las inmobiliarias, es un rubro bastante fiscalizado. Es más, el rubro inmobiliario y de construcción son los rubros más fiscalizados en esta materia, porque son las actividades económicas que son más utilizadas para el tema de lavar activos y financiar el terrorismo. Es por ello que también los agentes inmobiliarios están empezando a ser fiscalizados en esa materia, para constatar que están dando cumplimiento a estas obligaciones. ¿Qué operaciones debe registrar un agente inmobiliario? Bueno, debe registrar las operaciones de compra y venta que intermedie. En el caso de compra y venta de terrenos, tiene que registrar las operaciones que igualen o superen el monto de $30.000, y en el caso de unidades inmobiliarias, aquellas que igualen o superen el monto de los $100.000. Ahora, hay otra pregunta que me dice, ¿se tomarían los datos de la minuta de compra-venta cuando la operación está cerrada? Sí, efectivamente. El registro de la operación
se realiza cuando ya se formaliza la minuta, no cuando está la escritura pública, basta la minuta. Cuando ya se formaliza la minuta entre el comprador y el vendedor, es en ese momento que el agente inmobiliario tiene la obligación de registrar la operación, y con la información que se encuentra dentro de la minuta. En el caso de una oficina inmobiliaria, persona jurídica, nuestros agentes no son parte de la planilla de la empresa. Igualmente hay que pedirles que complementen ese formulario de declaración de patrimonios e intereses. Bueno, en el caso de una inmobiliaria, primero, el concepto de trabajadores, para efectos de la norma de prevención de lavado de activos, incluye a los trabajadores que se encuentren en planilla y a los locatarios. Es decir, aquellos con los cuales solamente hay un contrato de locación de servicios. Entonces, en ambos son considerados como trabajadores del sujeto obligado. Entonces, si es una inmobiliaria que es sujeto obligado, tiene la obligación de a todos sus trabajadores, incluidos los agentes inmobiliarios, hacerles firmar estas declaraciones juradas de antecedentes personales, patrimoniales y laborales. Hay otra pregunta, si el registro de las operaciones debe mandarse a alguna autoridad. El registro de las operaciones es un documento interno que tiene el agente inmobiliario y va a ser proporcionado a la unidad de inteligencia financiera cuando ésta así lo requiera. Es decir, puede requerirles de sacar, por ejemplo, algún tipo de resolución circular que les obligue a ustedes a remitir este registro periódicamente, o puede pedirles el registro de una operación en particular. No, entonces solamente va a ser proporcionado a la autoridad cuando ésta sí lo requiera. Hay otra pregunta, un manual y código de conducta para el agente inmobiliario en el caso de ser persona natural, ¿cómo sería? Igual que el manual y el código de conducta, en el caso tanto de agentes inmobiliarios, personas naturales y personas jurídicas, en ambos casos contienen los procedimientos que deben de seguir para prevenir el lavado de activos y cómo son los procedimientos para el cumplimiento de todas las obligaciones. Lo único que va a diferenciar un manual de persona natural y de persona jurídica va a ser el aspecto relacionado al conocimiento de los trabajadores, porque el agente inmobiliario persona natural no tiene trabajadores a su mando, entonces solamente se maneja solo, entonces va a ser un aspecto que su manual no va a contener. El resto de las demás obligaciones sí van a encontrarse dentro del manual. Entonces, ¿se puede descargar un modelo de manual y código de conducta en alguna página web? Hay un número mínimo de capacitaciones u horas de capacitación para el programa de capacitación. La norma establece un modelo de manual y código de conducta, que establece, digamos, no un modelo, sino cuáles son los ítems, los puntos que debe contener el manual y código de conducta, pero no está el desarrollo de los procedimientos, porque cada persona jurídica o cada agente inmobiliario se maneja de forma distinta, entonces no pueden establecer procedimientos estándar para todos. Por eso el propio sujeto obligado tiene que establecer sus procedimientos que se adecúen a cómo actúa en la realidad, cómo se maneja con el cliente, en qué momento le va a requerir la información, cuándo va a registrar sus operaciones, cómo va a hacer las capacitaciones, entre otros aspectos. Ahora, las capacitaciones, no hay un número, bueno, sí hay un número mínimo de capacitaciones. Te dice la norma que por lo menos el agente inmobiliario debe recibir por lo menos una capacitación al año y debe constar en un certificado de capacitación. Esta pregunta que dice, en el caso de agentes inmobiliarios, personas jurídicas que trabajen bajo una misma marca, pueden tener un solo oficial de cumplimiento, el mismo manual o capacitaciones conjuntas. Bueno, la norma señala que solamente es una excepción en el caso de que puedan tener un oficial de cumplimiento corporativo, es cuando se trata de empresas que pertenecen al mismo grupo económico. Por ejemplo, si son varias inmobiliarias, en ese caso sí pertenecen al mismo grupo económico porque son, digamos, pertenecen al grupo económico porque son los mismos accionistas en ambas inmobiliarias. En ese caso sí pueden tener a un oficial de cumplimiento corporativo. En el caso de agentes inmobiliarios, que todos son personas naturales, no hay un vínculo económico entre las mismas, no pueden designar a un oficial de cumplimiento para todas. Cada una se va a tener que designar como
oficial de cumplimiento de sí misma. Y a su vez, la persona jurídica a la cual pertenecen estos agentes inmobiliarios va a tener que designar su propio oficial de cumplimiento. Hay otra pregunta que dice, ¿la mayoría de franquicias tienen varias oficinas? ¿Deben cumplir con la norma todas las oficinas o basta que una cumpla la representante de la franquicia en Perú? Bueno, como mencioné, cuando son varios sujetos obligados del mismo rubro o de rubros similares, por ejemplo, agentes inmobiliarios e inmobiliarias, y que pertenecen al mismo grupo económico, sí pueden designar a un oficial de cumplimiento corporativo. Y a su vez también pueden tener un manual y código de conducta corporativo, que va a ser de todas las empresas. Ahora, si las franquicias pertenecen a más de un dueño, por ejemplo, a más de un dueño, cada franquicia va a tener que tener su propio sistema de prevención de lavado de activos. Hay otra pregunta que dice, ¿qué entidades u organismos nos respaldan ante nuestros posibles clientes y de qué manera? Por ejemplo, los bancos tienen el respaldo directo de la SBS para solicitar información a sus clientes. Si se niega a dar información al banco, en nuestro caso, si un cliente nos brinda... Bueno, en el caso de los agentes inmobiliarios, no es que... en todos los sujetos obligados, no es que haya un órgano atrás que respalde el cumplimiento de esas obligaciones por parte de los clientes, sino que detrás de cada sujeto obligado hay una norma que los obliga a ustedes a implementar todo un sistema de prevención de lavado de activos. Entonces, digamos que si hay un cliente que no les quiere proporcionar la norma, no les está permitiendo dar cumplimiento a esta norma. Entonces, de alguna manera, antes de entablar una relación comercial con un cliente, ustedes tienen que ponerle en conocimiento de que ustedes son sujetos obligados y que deben de dar cumplimiento a esta norma de prevención de lavado de activos, para que a su vez sepa por qué está completando cierta información o por qué ustedes le están requiriendo cierta información. Es la misma información que le van a requerir, por ejemplo, cuando este mismo cliente vaya a la notaría a firmar la minuta y elevar la escritura pública. Esa información también se la van a requerir. Entonces ustedes, para que no haya esos problemas de que el cliente no les quiera proporcionar la información, es necesario que previamente le informen que ustedes son sujetos obligados, que tienen la obligación de identificar a sus clientes, saber con quién están contratando y que les tienen que pedir cierta información. Y que esa misma información también va a ser requerida por los notarios que también tienen la misma obligación que ustedes. Y bueno, ya para poder terminar con esta implementación con esta capacitación, le voy a dar el pase a la doctora Silvia Torres para que a su vez les dé unas palabras finales. Sí, agradecemos a nuestros expositores y a la audiencia por su presencia el día de hoy. Conforme ya lo ha detallado la doctora Benítez, si estuvieran interesados en alguno de nuestros servicios, específicamente sobre la implementación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para agentes inmobiliarios, les reiteramos que pueden contactarnos al correo contacto@tytl.com.p. Dicho esto, doy uso de la palabra al señor Ricardo Reategui San Martín, presidente de la Asociación de Brokers Inmobiliarios, quien tendrá a su cargo las palabras de cierre del presente evento, y a quien el grupo TITL le agradece por haber hecho posible el desarrollo del presente evento. Muchas gracias. Adelante, Ricardo. Ok, bueno, buenas tardes con todos. Agradecer en primera instancia a la doctora Silvia Torres por permitirnos capacitar a este grupo de brokers inmobiliarios del Perú. En realidad somos una asociación relativamente nueva y que viene agrupando justamente a todas las personas jurídicas, dado que consideramos como uno de nuestros pilares formalizar este mercado inmobiliario, ¿no? Y creo yo que con la ayuda y el apoyo de instituciones como la suya, creo que podemos lograr muchísimos buenos resultados. También resaltar la participación de los expositores, del doctor Luis Herreño y de la doctora Ivana Benítez, creo yo que súper claras, bastante informativas y de mucho valor para todos nosotros, sabiendo que lo importante de justamente querer brindar un servicio de calidad es manejar estándares, ¿no? Y uno de ellos es la implementación de sistemas de gestión
que parte de ello vendría a ser la implementación de este sistema de prevención del lavado de activos, que es muy importante para todos nosotros, ¿no? De hecho, en la asociación vamos a buscar siempre fomentar, ¿no?, esta formalidad a todos los brokers, así que de hecho invitamos, y es más, podríamos hacer una especie de difusión para todos nuestros socios y asociados, que son empresas y que de hecho tienen agentes inmobiliarios a su cargo, que de todas maneras deberían de registrar. Y a su vez también invitar a que el hecho de implementar un sistema de prevención del lavado de activos invita de una u otra forma también a desarrollar un sistema de gestión, porque si, por lo que mencionaban los doctores, tanto Ivana como Luis, vamos a tener que hacer un análisis de los procedimientos que tenemos, porque cada empresa tiene procedimientos diferentes. Justamente los brokers o empresas son las que en primer lugar deberían dar el ejemplo con implementaciones de sistema de gestión o de procesos. Entiendo que hay agentes inmobiliarios independientes también, pero el agente independiente puede recurrir a de repente capacitaciones, ¿no? O de repente buscar de una manera más sencilla esta formalización. Pero en empresas creo y considero que la implementación de un sistema es vital, ¿no? O sea, es básico, que deberíamos de tener todos los brokers. Por nuestro lado también estamos ya implementando en el Ministerio de Vivienda, ¿no?, una solicitud para que se diferencie, y de repente por ahí los doctores me pueden entender un poquito, se diferencie en los términos, ¿no? Agente inmobiliario independiente y broker inmobiliario, que es la persona jurídica, ¿no? Nosotros estamos queriendo llamar brokers a las personas jurídicas, porque si aquí nada más en esta presentación hemos visto que hay mucha diferencia en cuestiones de obligaciones y incluso sanciones, ¿no?, tanto para el agente independiente como para la persona jurídica. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer en cuestiones de personas jurídicas. Nosotros estamos solicitando que se incluya el término broker dentro de la ley del agente inmobiliario. Nos están pidiendo sustento, base, y de hecho sería buenísimo también contar con su asesoría, ya que el Estado es consciente de que no podemos catalogar a los dos de la misma manera, ¿no?, tanto agente independiente como persona jurídica. Entonces, nada, yo creo que estamos yendo por buen camino. Agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes y hacer esta difusión creo que sería lo más adecuado dentro de la asociación para que todos estén al tanto de esta implementación, ¿no? Ok, muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Buena salud para todos. Igualmente, saludos también. Gracias. Gracias.